Mi nombre es Victoria Izazaga. Antes de llegar al Templo de los Milagros, yo tenía muchos problemas económicos. Trabajaba mucho y el dinero a mí nunca me rendía. Teníamos problemas de deudas, teníamos problemas financieros que no daba la solución ni con el trabajo mío ni con el trabajo de mi esposo. Hasta que me empezaron a hablar de lo que significa la palabra fidelidad, yo empecé a ser fiel a Dios, y desde recién haber llegado al Templo de los Milagros fue cuando yo empecé a obedecer la palabra de Dios. Empecé a ser fiel a Dios todo el tiempo. Empecé a sacar lo que es lo consagrado y a ponerlo en el altar. Fue cuando mi vida empezó a cambiar. Yo empecé a tener más trabajo, ya mi economía fue mejorando a tal grado que hoy yo estoy trabajando por cuenta propia. Yo tengo mi propio negocio que estoy trabajando y yo sigo siendo fiel a Dios, y yo voy a seguir siendo fiel a Él hasta el último día que me dé de vida, que Dios me dé de vida. Mencioné que teníamos una deuda, que debíamos $21,000. Entonces, por causa de los intereses, nada más lo que pagábamos era nomás puro interés, y la deuda pues no bajaba para nada. Entonces eso era lo que nos hacía estar un poco con problemas. Nos quitaba ahora sí que el sueño, a mí más que nada me quitaba el sueño. Era mucha preocupación porque pues no teníamos salida, no había ninguna manera, no había salida. Fue tiempos muy difíciles porque muchas de las veces tú quieres comprar algo y no puedes, no te rinde el dinero, nada más es para pagar deudas y pues pagar renta y pagar todo eso. Entonces ese es el motivo por el cual yo estaba padeciendo muchos problemas. Tenía problemas de salud, padecía problemas como por ejemplo insomnio, nerviosismo, todo eso. Y yo pienso que pues todo eso también venía a raíz de ese problema que yo tenía económico, porque todo el tiempo estaba preocupada, todo el tiempo estaba pensando, necesito pagar esta deuda, y no había manera de cómo salir de ella. La primera vez que escuché yo del Templo de los Milagros fue cuando una amiga me invitó a través de un periódico. Y ella me dijo que ella sabía todos los problemas, porque éramos amigas, todos los problemas que nosotros estábamos pasando económicamente. Y ella me dijo, si tú vas a ver el primer día que tu vida va a ser transformada, tu vida va a ser cambiada. Entonces yo di oído a lo que ella me habló y yo fui, y fue cuando yo empecé a experimentar, o sea, lo que es la fe. Empezó mi visión a abrirse, porque yo trabajaba para otras personas, pero lo que yo ganaba no era suficiente. No era fiel, o sea, no sabía lo que significaba esa palabra. Yo empiezo a ver un cambio en mi vida a través de cuando empezaron a hablar de la fidelidad a Dios, de que uno tenía que ser fiel, y la palabra fiel el siervo de Dios nos ponía un ejemplo, como por ejemplo cuando una pareja se casa, la pareja no puede estar vacilando, estando casado, ella no puede estar vacilando con otras personas o estando, ¿cómo se puede decir?, viviendo con su esposo o teniendo otra relación por fuera. Entonces sería infiel. Entonces de igual manera con Dios uno tenía que tener como un casamiento con Dios, una fidelidad por siempre para Dios. Y yo entendí que la palabra para siempre era para siempre. O sea, que tenía que ser fiel a Dios, que si yo quería ver una transformación en mi vida económica, yo tenía que ser fiel a Dios. Yo invertí en lo sagrado cuando yo empecé a ver que no nada más yo era la única que tenía problemas económicos, que había habido muchas personas que habían estado por la misma situación. Y cuando yo veía que ellas hablaban y decían, oh, yo hice así, yo obedecí, entonces fue cuando yo empecé a pensar más en serio y en decir, yo tengo que hacer como el siervo de Dios está hablando, porque si yo no hago así, entonces mi vida nunca va a salir adelante. Y fue como yo empecé a ver mi vida cambiarse. Cuando yo empecé a ver los cambios que Dios estaba haciendo en mí, cuando yo ya empecé a ser fiel a Dios, cuando yo tomé la determinación y la decisión que hice de ser fiel a Dios en lo consagrado, fue cuando yo empecé a ver que mi trabajo ya el dinero me rendía, ya el dinero ya no se me iba de las manos como el agua, o sea que no veía pues ningún fruto ni nada en mi vida económica.
Entonces ya fue cuando Dios fue abriendo mi visión, que yo podía trabajar por cuenta propia, que yo podía hacer más cosas, que yo veía la diferencia. O sea, ya empecé a ver la diferencia ya de cómo Dios había bendecido mi vida. Yo no toco en lo sagrado y no tocaré nunca, porque es una promesa, como un pacto que yo tengo con Dios. Mi vida ahora es diferente. Ahora nosotros tenemos una casa propia. Estamos a punto de acabarla de pagar. Ya para el año que viene, en marzo, ya vamos a terminar de pagar esta casa. Mi esposo y yo somos un matrimonio, todavía se puede decir joven, tenemos 25 años de casados y tenemos esta casa que Dios nos permitió comprar y ya estamos a punto de acabarla de pagar. Un cambio radical, pagamos la deuda que teníamos de $21,000 y trabajo por cuenta propia. Entonces mi esposo tiene su trabajo también. Él sí trabaja para una compañía, pero gracias a Dios, Dios no nos ha dejado, o sea, no nos ha desamparado en ningún momento. Cuando uno decide y toma en serio el compromiso con Dios de ser fiel en lo consagrado, Dios bendice a uno y Dios no deja a uno en ningún momento.